y platicando quién sabe qué cosas, pero la otra tiene temor al Señor y dice, yo mejor me quedo calladita y me hago para atrás. Así debiéramos de ser nosotros cada vez que nos acercamos a personas que no tienen temor de Dios y ellos están diciendo y haciendo cosas y en vez de participar con ellos, mejor nos debiéramos de hacer para atrásito. Vamos a hablar sobre teme a Dios y no al hombre, y para entrar al tema vamos a entrar en su palabra y leemos Salmos 118, el versículo 6, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire, bien bonito, ¿verdad? Vamos a orar un segundito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos ponemos tu palabra, mi Dios eterno, santo y poderoso, y rogamos que sea tu Espíritu, mi Dios hermoso, el que venga trayendo la revelación que cada uno de nuestros corazones necesita, Padre. Vivifícanos en tu verdad, precioso Dios, y enséñanos, bendito Dios santo y poderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos, mi Dios eterno. Teme a Dios y no al hombre. El temor de Dios se refiere a un sentimiento con la determinación específica de respeto, reverencia, admiración, adoración, sumisión, servicio y obediencia al Señor al señorío de Dios por amor a Él. No es por otra cosa, sino por amor a Él. El temor a Dios se puede perder cuando empezamos a temer al hombre. El temor al hombre trae maldición y muerte. El temor de Dios trae bendición, vida y paz. Y ahí nosotros podemos escoger, ¿verdad?, lo que querramos. Queremos tener la vida, la paz y también la bendición de Dios, o queremos tener la maldición y la muerte, que es lo que nos da el temor al hombre. En Salmos 118, versículo 4, nos dice la palabra del Señor, digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre sea su misericordia. Y como aquí todos tememos al Señor, ¿verdad? Digamos eso, que para siempre sea su misericordia sobre nuestras vidas, que Él siempre nos acompañe con su misericordia. Punto número 1. Teme a Dios y no al hombre. En Salmo 118, versículo 7 nos dice la palabra del Señor. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mire, eso es algo glorioso, ¿verdad? Que tengamos esa certeza de que Dios está con nosotros, ayudándonos en todo tiempo, y aquel que nos hace la guerra no va a podernos hacer frente, porque dice aquí que Dios está entre los que nos ayudan y nosotros vamos a ver el deseo nuestro, o sea, lo que nosotros deseamos, aún a través de aquellos que nos están estorbando. Aunque nos esté estorbando quien nos esté estorbando, vamos a lograr lo que deseamos. ¿Por qué? Porque Dios está entre los que nos ayudan. El versículo 8 nos dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Se fija qué grandiosa es la palabra del Señor si nosotros la meditamos y la ponemos por obra. O sea, cuando yo estoy leyendo todos estos versículos y todos los versículos que encontré hablando, y bueno, los que puse aquí, pero no todos los que encontré porque había muchos más que había, pero mirar cuánto nos perdemos por no tener ese temor santo y reverente a Dios. Por no tenerle a Dios. Es como, yo me imagino así, cuando al yo no tener temor a Dios, se me hace fácil hacer cualquier cosa. Se me hace fácil decir una mala palabra, se me hace fácil reírme de alguien, se me hace fácil avergonzar a alguien, se me hace fácil porque no tengo temor de Dios. No estoy pensando en que, y como se fue mi esposo, pues voy a decir esto. Cuando antes íbamos a las fiestas, a mí algo que me empezó a doler era cómo se reían unos de los otros. Digo, y yo empecé a pensar a pensar dentro de mí, ¿cómo se sentirá la persona que está siendo ridiculizada? ¿Cómo se sentirá por dentro? Aunque por fuera se ríe y parece que no pasó nada, parece que le siguió con el chiste a los demás, pero ¿cómo se sentirá por dentro? Y es una de las cosas, ¿por qué se hace?
Porque no hay temor a que yo estoy humillando a alguien y que Dios lo está viendo y aquello no se va a quedar así. No lo entendemos en el acto que está pasando y aunque no lo entendamos, eso no quiere decir que no se nos va a regresar. Quiere decir que no lo entendimos y después cuando nos caiga el azote todavía no supimos por qué. Yo tengo que tener ese temor santo y reverente Jehová. Es como cuando yo llego a la luz y está en rojo y la luz está en rojo. Si yo le tengo miedo a la policía, yo me voy a ir cuando no veo ningún policía, aunque la luz esté en rojo. ¿Por qué? Porque yo no le tengo respeto a la luz. No le tengo respeto a la vida de los demás que pueden cruzar. Yo quiero irme y como miro y veo que no hay ningún policía, me voy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en mí no está ese respeto. Pero en cambio, si yo tengo respeto y ya está la luz ahí en rojo, yo me voy a esperar ahí, aunque pase un minuto, que pase un minuto y medio, pero ahí voy a estar esperando hasta que cambie la luz, porque tengo ese respeto. Perdón, no voy a estar pensando en que si viene policía o no viene policía para escapar. No, es ahí está y la voy a obedecer. Es como el que cuando llega uno al alto, ¿verdad? Hay personas que llegan al alto y se lo pasan como si no existiera. Y quizás muchos no lo miraron y eso pues no lo miró y es porque no lo miró, no se dio cuenta que estaba ahí. Pero mucha gente sabe que está ahí y muchos se van como despacito y nomás se pasan. ¿Por qué? Porque no hay ningún respeto al alto que está ahí. No hay respeto a la ley que se ha puesto ahí para cuidar, porque para eso son las leyes, para cuidar. Y lo mismo es con las cosas de Dios. Dios estableció sus leyes, ¿para qué? Para cuidarnos a nosotros mismos, pero no lo hemos entendido así. Hemos entendido como hemos vivido toda la vida, de querer salirnos con la nuestra, a que también nos salimos en la nuestra con las cosas de Dios. Ignoramos que quizás el policía no nos ve, quizás nosotros nos podemos cruzar la luz y no, nadie se dio cuenta, pero en las cosas de Dios que no se da cuenta el Señor. Si Él nos está mirando en todo tiempo, en todo momento, estemos donde estemos, Él lo está sabiendo todo. No hay nada que Él no sepa y Él está tomando en cuenta todo lo que hacemos. Él está escribiendo todo, su mano no se cansa. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo, ahí salga si no nos arrepentimos, ¿verdad? El temor a Dios no es un miedo al qué dirán, no es tener, yo vengo a la iglesia nomás para que no digan que yo no vengo. Yo voy y hago esto para que no digan que no hago nada. No es un miedo al qué dirán. El temor a Dios es un respeto a Dios, a su magnificencia, a su poderío, a su reino, ¿verdad? Porque Él, si yo sé que Él hizo todas las cosas, que de Él son todas las cosas, entonces yo voy a respetar también lo que está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque respeto a Dios. Y como respeto a Dios, voy a respetar el derecho de los demás, porque es derecho de los demás que Dios le dio a los demás. Entonces, porque hay respeto en mí, pero si hubiera en mí nada más el miedo al que dirán, nada más voy a respetar a los demás cuando me están mirando, pero cuando no me están mirando, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? En Salmo 128, versículo 1 nos dice la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Mire, precioso. El que anda en sus caminos es bienaventurado. El que no anda en sus caminos, imagínese usted lo opuesto de ser bienaventurado. Así eso le pasa al que no anda en los caminos de Jehová. En el versículo 2 nos dice: cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mire qué bonito, cuando comemos el trabajo de nuestras manos, vamos a ser bienaventurados y nos va a ir bien, porque aquello va a estar productivo, va a ser bueno. A veces trabajamos todo el día y al final del día nos dimos cuenta que todo lo que hicimos no sirvió. De nada sirvió, porque hay que ir para atrás y rehacer algo. Por ejemplo, si a veces yo he estado acomodando un montón de cosas y ya que termino de acomodar todas las cosas me doy cuenta de que aquel papel que andaba buscando no lo encontré, o que lo encontré y ya no supe dónde lo dejé y tengo que ir a buscar en todos los papeles otra vez para encontrar aquel papel que ya tenía en la mano. Pero en cambio, cuando está la bendición de Dios, ahí está el papel y ya ahí está ahí. Yo tengo que gastarme el tiempo en hacer algo que ya hice, porque Él rápido me da las cosas. Por eso yo siempre cuando se me pierde algo le digo: Señor, tú sabes que yo donde quiera dejo las cosas, ayúdame en esto y ponlo en mi mano.
para que no pierda el tiempo en lo que no aprovecha. En el versículo 3 nos dice la palabra del Señor: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y mire, que no hay nada que nosotros querramos más que nuestros hijos estén bendecidos. Eso es lo que más anhelamos, lo que más queremos. Pero también deseamos que nuestro cónyuge esté como esa vid, ¿verdad?, que lleva fruto. Porque imagínese un cónyuge estéril, que no da fruto, lleno de amargura, lleno de enfermedades, lleno de cosas malas. ¿Qué bendición añade? Los cónyuges son para añadirse bendición el uno al otro. Pero cuando uno está amargado, resentido, dolorido, que con falta de perdón, lleno de resentimiento y dolor, ¿qué añade a la relación? Tristeza, dolor, angustia, desolación, soledad. Eso es lo que añade, porque eso es lo que trae dentro y eso es lo que va a añadir. Nosotros necesitamos que nuestro cónyuge sea esa vid que lleva mucho fruto a nuestra casa, porque eso es lo que trae bendición, ¿verdad? El que traiga fruto no solo bendice al otro cónyuge, sino también bendice toda la familia, porque mire, nosotros también somos hijos, ¿verdad? Con nosotros nos acordamos cuando nuestros padres estaban bien, nosotros nos sentíamos contentos, nos sentíamos gozosos. ¿Por qué? Porque nos sentíamos que no había ninguna preocupación, pero cuando nuestros padres estaban mal, nosotros estábamos tristes. También los hijos están felices cuando los padres son como esa vid que lleva mucho fruto. Y mire, otra cosa más tremenda es esta, que aunque no lo sepamos, los pasos que nosotros vamos dando, nuestros hijos los van a seguir. Aunque el hijo diga, no me gusta cómo se comporta mi papá, no me gusta cómo se comporta mi mamá. Mire, yo le cuento algo. Hace varios años, a mí siempre me han dicho que yo me parezco a mi mamá, que yo a mi papá no me parezco para nada. Pero hace muchísimos años mi papá estaba enfermo y tuvimos que traerlo a la casa y yo lo estaba cuidando. Entonces me di cuenta cuánto yo me parecía a mi papá. Cuando menos acordaba sus gestos, sus cosas que hacía, y yo decía, ay, era igualito a mí. Y eran cosas que no me gustaban tanto, pero las estaba viendo ahí. Aunque a uno no le guste un comportamiento del padre, de alguna manera uno lo agarra y empieza a caminar en esos mismos pasos. Y como uno no se mira cómo va caminando, pues va caminando en la misma dirección de los padres, haciendo las mismas cosas. El padre que era celoso, el hijo es celoso. El padre que era mujeriego, el hijo es mujeriego. Y ahí va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aprende, se va aprendiendo, uno aprende de lo que mira y de lo que mira cerquitas, ¿verdad? Y aparte está las herencias, que eso, aunque son involuntarias, ¿verdad? Que el enemigo se encarga de traer las herencias y vaciarlas. Esto viene por el corriente sanguíneo de tu papá y de tu mamá. Mira, aquí te cayeron. Y eso es involuntario. Nomás los está recibiendo, aunque no los quiera recibir, porque es como una enfermedad, ¿verdad? Que dicen que es hereditaria. No más viene, se transfiere a través de los genes, así también lo espiritual también se puede transferir, aunque nosotros no nos demos cuenta. Por eso necesitamos tanto ser esas vides, ¿verdad? Que llevemos mucho fruto. Buen fruto, no fruto amargo ni fruto ácido, ¿verdad? Buen fruto. Para que añadamos bendición a nuestro hogar, para que añadamos bendición a nuestra casa, para que nuestra casa sea verdaderamente ese shelter que nuestros hijos necesitan, ese refugio. Imagínense qué refugio va a ser donde hay gritos, donde hay peleas, donde hay malas palabras, donde hay amargura, donde hay resentimiento. ¿Qué refugio? ¿Qué clase de refugio? No es un refugio, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos del Señor, nosotros tenemos que brindar eso en nuestro hogar, que cuando alguien entre a nuestro hogar pueda sentir eso calientito, ¿verdad? Ese a gusto de que se vive en ese hogar.
Hace mucho tiempo estaba yo leyendo algo en la mesa de la casa y un muchacho vino, no me acuerdo si vino a trabajar en la luz o qué vino a hacer, pero él entraba y subía, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y en una de esas me dijo, oiga, ¿qué pasa? Respira aquí. Le dije, yo creo que no hay nadie por eso, porque estaba todo callado, pero es que nosotros tenemos que tener eso, dar eso a la gente que no conoce del Señor, porque así ellos van a decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué tiene usted? Pero necesitamos ser esas vides, que nosotros llevemos verdaderamente ese fruto a nuestro hogar. Y en el Salmo 128, versículo 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire, ahí está bien clara la respuesta. ¿Por qué no estamos siendo bendecidos en esa dimensión? Porque no está el temor de Jehová en la magnitud que debe de estar. Quizás decimos, sí, yo le temo a Dios, yo hago esto y aquello, pero tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué cosas yo todavía no he entendido del temor a ti? ¿En qué cosas no te estoy reverenciando? ¿En qué cosas no te estoy honrando? Muéstrame, porque yo quiero ser esa vid que lleva mucho fruto. Yo quiero ser bendecido por ti. El temor a Dios no es miedo por el que nos pueda hacer. O sea, no tenemos que tenerle miedo. El temor a Jehová no es un miedo al por qué es lo que me va a hacer Dios. O sea, como yo cuando era chiquita, ¿verdad? Cuando de edad, digo. Cuando yo tenía unos 4 o 5 años por allá, me decían, vas a ver, Dios te va a castigar. Vas a ver, Dios te va a castigar. Entonces yo decía, no hago esto porque Dios me castiga. No hago aquello porque Dios me castiga. ¿Qué había en mí? No había respeto a Dios, había miedo. Yo le tenía miedo porque eso era lo que me inculcaban. A mí no me inculcaban que porque Dios, yo tenía que honrar a Dios por el amor que yo tenía a Dios. Yo no debía hacer aquello para no lastimar el corazón de Dios. A mí no me habían enseñado eso. A mí me habían enseñado que si yo hacía algo que a Dios no le gustaba, me iba a castigar. Entonces yo eso era lo que decía y eso era lo que pasaba por mí. Y eso no es el temor a Dios. Eso no es temor reverente a Dios. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo les decía que lo que hacían, algo que hacían y le decía, ¿Jesús está feliz o está triste? Y ellos me decían como, ahí salía la mentira, ¿verdad? Y cuando alguien estaba haciendo algo que no, los niños son tan lindos, alguien había hecho algo y que no quería responder por lo que había hecho, ahí decía, pues yo lo hice y ya los otros salían bien librados, ¿verdad? Pero esa era la manera de confrontarlos a ellos y yo espero que de alguna manera ellos sigan con ese pensamiento. De verdad que hace feliz esto que estoy haciendo al Señor Jesucristo o lo entristece. Eso es temor al Señor, temor santo y reverente. El saber que aquella acción que vamos a hacer honra a Dios o no lo honra. ¿Le gusta a Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me está llevando a hacerlo? Eso es lo que necesito pensar y entender, ¿verdad? Proverbios 3:5 nos dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, grande y poderosa es la palabra del Señor cuando le ponemos atención detenidamente. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas apoyados en nuestras propias fuerzas, en lo que yo sé, en lo que yo creo, y no buscamos confiar en Dios? Plenamente, fíate. ¿Qué quiere decir fíate? Completamente confíale. Sin ninguna reserva. Entrégale todo. Eso quiere decir fíate. Y no que esté uno buscando hacer las cosas a nuestra manera, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo quiero. No. Confiar plena y completamente en Dios, porque Él conoce exactamente cómo va a hacer las cosas. De una manera que nadie salga lastimado, que nadie salga dañado, porque a veces nosotros podemos decir una palabra que puede herir el corazón de la otra persona sin darnos cuenta. Pero cuando Dios obra, cuando Él viene y confronta a la persona y le muestra, mira, aquí y aquí y aquí y aquí, entonces es Dios. ¿Y con quién se va a enojar la persona? ¿Con Dios? No creo, ¿verdad? Porque Dios es grande y poderoso. En el versículo 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mire, que
Dios es tan maravilloso, nos da todos los recursos para que nosotros vivamos esa vida plena, esa vida bendecida que Él quiere para nosotros, pero nosotros necesitamos ponerle atención a lo que nos está diciendo, a la palabra que Él nos está dando. El temor a Dios no es un miedo por causa de la justicia divina. Antes yo me acuerdo que decían, si no haces esto y esto, te vas a ir al infierno. Y hay un nivel vacía por no irse al infierno. O si haces aquello y aquello, te vas a ir al infierno. Ah, pues no, ¿verdad? Porque le teníamos miedo a la justicia divina. No era por amor a Dios, era por el miedo. Y eso es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Dios quiere que hagamos las cosas por amor a Él. En Proverbios 1:7 nos dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué hermosura. El principio de la sabiduría. ¿Cuántas veces decimos, Señor, dame más sabiduría? Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué dice? Que tenemos que apartarnos del mal, ¿verdad? Porque si el principio de la sabiduría es apartarnos del mal, tenemos que hacerlo y no seguir viviendo de esa manera que antes vivíamos, como si no estuviera Dios, como si Dios no nos mirara todo. Dios es tan grande y tan maravilloso. Punto número 2, el temor de Dios se refiere a un sentimiento con la determinación específica de respeto, reverencia, admiración, adoración, sumisión, servicio y obediencia a su señorío por amor a Él. Es por amor a Él y no por ninguna otra cosa. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire, si nosotros tenemos temor del Señor, no podemos hacer nada de esas cosas. A esas cosas debemos de huirle, porque esas cosas no le agradan al Señor. Y nosotros tenemos que apartarnos de todo eso. Punto número 3, el temor de Dios se puede perder cuando empezamos a temer al hombre. Y mire, cuando nosotros empezamos a escuchar más a alguien, como Eva, ¿verdad? Que empezó a escuchar a la serpiente, y la serpiente, ¿qué hizo la serpiente? Bueno, vino y minimizó la palabra de Dios, vino a decirle, no es cierto, así no es. Es así y así y así. Y bien sabe Dios que no va a pasar nada de eso, que no te vas a morir, así que puedes comer. Ella dejó de deshacer lo que Dios le quería y le puso atención aquí a la serpiente. ¿Y qué le pasó? Vino ahí lo que decíamos antes, ¿verdad? La maldición para ella. ¿Por qué? Porque ella puso atención a lo que la serpiente le decía. ¿Y qué hizo Adán? Le puso atención a la mujer. Por eso es que la palabra dice que Eva no fue engañada, pero sí Adán, porque Adán escuchó a la mujer. Adán, Dios le había dado la palabra, Dios le había dado la palabra verbalmente a él. Le había dicho. Es como nosotros, mire, los que no conocen de Dios, los que no conocen la palabra, no la conocen. La esperanza de Dios es que nosotros les hablemos de la palabra y que ellos se arrepientan y vengan a buscar al Señor. Pero ¿qué excusa tenemos nosotros si la tenemos aquí? ¿Dónde está nuestra excusa? ¿Dónde estuvo la excusa de Adán? No hubo excusa. Es que la mujer que me diste, si Dios le dijo, ¿y la palabra que te di antes? ¿Hubo excusa? No hubo excusa. Entonces nosotros tenemos que entender eso con claridad. No vamos a poder excusarnos delante del Señor de algo que Él conoce hasta el por qué. Él conoce por qué hacemos las cosas, la intención del corazón, Él ya la vio, ya la conoció. No vamos a esconder nada delante de Él. En Proverbios 28:14 nos dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mire, aquí está la respuesta. ¿Quién es el que no teme a Dios? El que tiene el corazón endurecido.
Cuando nosotros nos convertimos, no conocemos de la palabra del Señor, no conocemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Hay muchas cosas que en el mundo creíamos que estaban bien hechas y resulta que ahora que conocemos la palabra no estaban bien hechas, no le agradaban a Dios. Pero ahora que estamos en Dios, Él espera que al momento de convertirnos vayamos creciendo en el conocimiento de Él para que vayamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Él conoce si algo que hicimos lo hicimos por ignorancia o lo hicimos a propósito. Y mire, cuando mi hermana estaba la más jovencita de mis hermanas estaba chiquita, y ella tenía era tremenda. Mi mamá ponía en una mesa, ponía una veladora, y mi mamá siempre con sus cosas ahí, y ponía su veladora ahí, y la niña iba y apagaba la vela. Y luego mi mamá le decía, no la apagues, y iba y la apagaba. No la apagues porque te voy a hacer esto y esto, y la apaga. ¿Qué hacía? La volví a apagar. Y eso hacemos con Dios. Le faltamos al respeto. No lo tomamos en serio. Nos habla por aquí, nos habla por allá, nos habla por allá y nos está presentando la palabra en todo tiempo. Y no le hacemos caso. Y entonces dice, ok, ¿quieres irte de frente? Vete pues ahí, date. Y luego venimos y decimos, pero ¿por qué Dios me permitió todo esto? Porque no hemos hecho caso, porque no hemos entendido, porque no hemos escuchado su voz. Pero Él quiere que seamos librados de eso. Él que no quiere que sigamos con ese corazón endurecido. Él quiere que ese corazón se derrita por el poder de su palabra para que seamos libres de la terquedad, libres de la ignorancia. Porque dígame si no es ignorancia buscar uno su propio mal. Mire, yo me pongo a mirar y digo, Dios mío, de verdad que uno no mira. ¿Qué daño está buscando el drogadicto? Su propio mal. Se está arruinando solo, está arruinando su familia, pero ¿quién se está yendo primero? La persona, ¿verdad? Porque no solo se está echando a perder su cuerpo, su mente y todo hasta que llegue a la muerte. Y el alcohólico igual. El que anda, mire, hasta si comemos de más. ¿A quién le estamos haciendo daño? A nuestro propio cuerpo. O sea, tenemos que tener cuidado en todas las áreas de nuestra vida y ir buscando nuestro bien. A mí me gustan mucho las galletas, es algo que yo creo que lo puso ahí el enemigo para encantar, porque a mí me gustan tanto. Y cuando yo veo un paquete de galletas, tengo que estar pensando, nomás me puedo comer estas, nomás me puedo comer estas. Y si me descuido un poquito, capaz que me acaba el paquete, ¿verdad? Pero tengo que estar pensando en que no me lo voy a acabar y no me lo voy a acabar, porque yo sé que a mí esa es la que me va a hacer daño. No va a engordar a mi esposo, si me lo comiera y engordar a él, pues no hubiera tanto problema, pero me va a hacer daño a mí. Perdemos el temor de Dios cuando menospreciamos su nombre, apreciando más al del hombre. Eso es algo que hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos menospreciando el temor a Dios, estamos buscando más el aprecio del hombre, estamos poniendo más en concepto más alto al hombre, que la palabra de él va a valer más que la de Dios. No, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió a Adán pensar que la palabra de Eva tenía más poder que la palabra de Dios? ¿En qué cabeza le cupo eso? ¿Cómo se atrevió? Y cómo nosotros a veces nos atrevemos sabiendo que a Dios no le agrada esto, pero de todos modos ahí vamos. Jalados arrastrados, ¿verdad? Por el enemigo, porque es el que quiere arrastrarnos. ¿Para qué? Para decirle a Dios, mira cómo los tengo ahí. No que decían que te amaban tanto, mira lo que está haciendo ahora. Eso es lo que el diablo busca. Y nosotros a veces le hacemos juego. Proverbios 28:19 nos dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los necios se llenará de pobreza. El que sigue a la persona va a caer en el mismo lazo donde va la persona, ¿verdad? No va a haber otra cosa. Despreciamos el nombre de Dios cuando no honramos su palabra y le damos honra a la palabra del hombre, como Adán, ¿verdad? Le dio honra a la palabra de Eva y no dio honra a la palabra de Dios. Él podía ahí pararse y decirle, no, así no dijo Dios. Dios dijo así y así que apártate de mí, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás.
me eres piedra de tropiezo. Así le había podido haber dicho a Eva, y a Eva quizás le hubiera ido mal, pero a Adán no, y Adán hubiera podido salvar todo lo demás, pero él no, él cayó en el jueguito. ¿Por qué? Porque él menospreció la palabra de Dios y le dio valor, apreció la palabra de Eva, y eso es algo que no podemos hacer nosotros. En Malaquías 1:6 nos dice la palabra del Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, todavía nos atrevemos a preguntarle al Señor, ¿verdad? Y el Señor ahí con todo grabado ahí, ¿verdad? Montones y montones de películas en todo lo que le hemos faltado. Que Dios nos perdone. Despreciamos a Dios cuando no hacemos su voluntad y hacemos la del hombre. Como Adán, ¿verdad? Que hizo lo que Eva quería y no hizo lo que Dios quería. Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire qué tremenda esa palabra. Eso es el todo del hombre, el todo. Se imagina, no hay más nada, menos nada, el todo. Si el hombre teme a Dios y tiene todo lo demás, no le falta nada. ¿Por qué? Porque camina como caminaba Enoc, ¿verdad? En la presencia del Señor. Y quizás como Enoc se lo llevó el Señor y no, ni siquiera se murió, ¿verdad? Pues a lo mejor nos toca, pero necesitamos caminar en esa dimensión. Punto número 4, el temor al hombre trae maldición y muerte. Jeremías 17:5 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Mire, nomás con ese versículo que nos aprendiéramos esta noche y tomáramos este temor santo y reverente a Dios, ¿cómo nos apartaría de tropezones? A punto número 5, el temor de Dios trae bendición, vida, paz y amor. Proverbios 10:27 nos dice: el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Mire qué palabra tan gloriosa, ¿verdad? Queremos vivir días abundantes, tener muchos días, alcanzar nuestra vejez. Fíjese, si Moisés vivió 140 años, 120, perdón, y si Josué vivió 110, nosotros ¿por qué vamos a vivir tan poquitos? ¿Verdad? Dios nos puede dar, pero ¿quiénes caminaron en el temor de Jehová? ¿Y quiénes no caminan en el temor de Jehová? Ahí está la respuesta. Ahí es donde nosotros necesitamos ver, ¿verdad? Y con cuidado y entender lo que necesitamos hacer. En Salmo 25:12 nos dice la palabra del Señor: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Mire, para aquellos que andan, pues no sé qué hacer, haré esto, haré aquel. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor le va a enseñar el camino que ha de escoger. O sea, una persona que teme a Dios nunca va a andar en confusión, nunca va a andar perdido. ¿Por qué anda perdido? Porque no tiene temor a Dios. Por eso es que anda perdido, no sabe qué escoger. ¿Hago esto o hago aquello? No sabe qué escoger, indeciso, porque no hay temor de Dios en él. Cuando nosotros tenemos esa confianza plena y absoluta en Dios, nosotros sabemos que Él nos va a mostrar el camino. Yo siempre le digo al Señor: Señor, si tú quieres que agarre por aquí, que aquel se me cierre. Y téngalo por seguro que Él me cierra el que no, por donde no quiere que vaya. Pero tengo que pedirle, porque si yo no le pido y nomás me voy, pues entonces después no puedo quejarme y decirle: Señor, el camino que me diste era equivocado. No, el camino por donde tú te fuiste era equivocado. Necesitamos entender lo que Dios desea para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. En el versículo 13 nos dice la palabra del Señor: gozará él de bienestar y su descendencia heredará
la tierra. Mire, cuando nosotros leemos esos versículos y vemos por qué es que nosotros no tenemos herencia. ¿Por qué no estamos viviendo en una tierra propia? Porque nuestros padres no tuvieron temor de Dios. Entonces, ¿qué heredamos nosotros? Nosotros ahí vamos queriendo enderezarnos, entonces la herencia ¿para quién es? Para nuestros hijos. Si nos enderezamos. Pero si no nos enderezamos, ¿qué va a pasar? Ni ellos, ¿verdad? Por eso necesitamos enderezarnos nosotros para que nuestros hijos hereden, tengan una buena herencia. Ellos van a heredar lo bueno o lo malo, pero que tengan buena herencia y no mala herencia. Que no les dejemos una herencia mala, sino una herencia buena. Para que podamos pasar las tentaciones y las pruebas aquí en la tierra, el Señor nos ha dado la respuesta. Y la respuesta es amor y temor a Dios. Eso es lo que con lo que Él nos equipa para que podamos pasar todas las pruebas que tenemos y todas las tentaciones que el enemigo nos trae. En Eclesiastés 12:14 nos dice la palabra del Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No va a haber nada que se escape. ¿Cómo dice? Aún todo lo que está encubierto, porque también va a sacar la intención del corazón. ¿Cuál era la motivación que hicimos aquello? ¿Le hiciste un favor a esta persona? ¿Cuál fue la motivación de hacerle aquel favor? ¿Lo hiciste porque querías ayudarla? ¿Porque lo hiciste porque yo te mandaba hacer eso por amor a mí? ¿O lo hiciste porque querías quedar bien? ¿O lo hiciste porque querías alcanzar algún favor? Todo va a salir a la luz, no va a quedar nada encubierto. El amor nos hará apresurar los pasos y el temor de Dios nos hará ir mirando a dónde poner los pies para que no resbalemos ni caigamos. Mire que cuando nosotros vamos haciendo las cosas para Dios, nosotros tenemos que ir diligente, porque dice la palabra que tenemos que ir diligentemente, rápidamente, o sea, no dilatarnos en lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo que vamos haciendo las cosas del Señor, vamos mirando a dónde no equivocarnos, buscando no lastimar a buscando no dañar al otro, buscando ayudar a buscando ayudar al otro, pero con la motivación correcta, no con una motivación mezquina, porque eso a ninguna parte nos lleva. Al contrario, nos estorba, nos aparta del camino, nos hace resbalar. En Deuteronomio 30:16 nos dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Mire qué bonito. Nosotros entramos a esta tierra y en esta tierra el Señor ha preparado bendición para nosotros y no hemos logrado poseer toda la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos guardado todo lo que el Señor nos ha llamado a guardar. No hemos hecho las cosas a la manera de Dios, como Dios quiere que las hagamos. Las hemos hecho a nuestra manera, como nosotros queremos que las hagamos, y eso no es algo agradable al Señor. El temor a Jehová nos ayuda a luchar en contra del pecado. Cuando nosotros tenemos temor de Dios en nosotros, dentro de nosotros hay una voz que nos grita y nos dice, no hagas eso. No contestes así. No digas eso. Y de nosotros está si lo obedecemos o no lo obedecemos. Proverbios 16:6 nos dice la palabra del Señor, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire qué bonito, con misericordia y verdad. O sea, usted no puede ir a corregir a alguien diciéndole mentira, porque usted va a ir con misericordia y ya no le va a decir mentira. No, misericordia no quiere decir que le va a decir mentira, misericordia quiere decir que le va a decir con amor. Mira, pasa esto y esto y esto, por esto y por esto, por esto.
Tiene misericordia, pero también le va a hablar con la verdad. La palabra del Señor dice así y así y así. Para poder enderezar eso hay que hacer esto y esto y esto. Misericordia, le da la información y también le dice lo que puede pasar porque tiene misericordia. No lo va a juzgar, no le va a decir, no, pero mira, eso lo lleva a uno a la condenación. Por eso no debes hacer esto y te vas a condenar, te vas a morir. Eso es no tener misericordia. Le está diciendo la verdad, si es verdad que aquella cosa lo puede condenar, que aquella cosa lo puede llevar a vivir una apartada de Dios, lo que esté haciendo, pero ahí no hay misericordia. Misericordia es decirle cómo salir del charco. Ya sabe que está en el charco, ya sabe lo que está pasando, ahora lo que necesita es cómo salir de ahí. Esa es la misericordia y la verdad es que vamos a hablarle, decirle la verdad, no vamos a decirles una mentira. No, así estás bien, mira, pobrecito de ti, sigue ahí ya Dios conoce tu corazón, ahí sigue de esa manera. No, eso es ser misericordioso, pero también es ser mentiroso. Porque Dios no es eso lo que anhela, no es eso lo que desea para nadie. El versículo 7 nos dice, cuando los caminos del Señor son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire, qué bonito es eso, que aún cuando nuestros enemigos vengan a hacernos la guerra, cuando se acercan a nosotros, Dios les pone paz en el corazón. Y en vez de querernos hacer un daño, ¿qué no es lo que nos hacen? Ya sea que se vayan arrepentidos, que no hacen nada, o se arrepienten delante del Señor, o vienen y piden perdón, ¿verdad? Porque Dios pone paz en sus corazones, se acaba el odio, se acaba el resentimiento, se acaba el enojo. En Proverbios 22:4 nos dice la palabra del Señor, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mire, ¿por qué es que no tenemos riqueza, honras y una buena vida? ¿No será porque no le hemos dado al Señor lo que Él pide? En Deuteronomio 5:33 nos dice, anda en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado para que vivas y os vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire, eso es hermoso, ¿verdad? Para que tengamos largos días. Hay otra palabra que dice que para que tengamos largos y bendecidos días. Pero ¿cuándo es? Cuando nosotros caminamos en el camino correcto, en el camino que Dios ha establecido, no como yo quiero, no como yo digo, no como yo creo, es como Dios ha dicho, como Dios ya lo estableció. Él ya puso los parámetros, Él puso los linderos, nosotros no podemos cambiarlos. Teme a Dios y no al hombre. El temor de Dios se refiere a un sentimiento con la determinación específica de respeto, reverencia, admiración, adoración, sumisión, servicio y obediencia a su señorío por amor a Él. El temor de Dios se puede perder cuando empezamos a temer al hombre. El temor al hombre trae maldición y muerte. En cambio, el temor a Dios trae vida, bendición, paz y amor para cada uno de nosotros. En Proverbios 10:24 nos dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Mire qué maravillosa la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo de lo que puede hacer nadie, de lo que pueda sobrevenirnos. Tenemos que tener el temor santo y reverente a Jehová, pero no tenemos que tener miedo de las demás cosas, porque nosotros, el deseo nuestro, el Señor lo va a cumplir. Por eso es que cuando yo miro a uno de mis hijos que anda haciendo algo que no me agrada tanto, yo oro y le pido perdón a Dios por ello y le pido, Señor, bendícelo con esto, dale lo que le hace falta, dale sabiduría para que no haga lo que no te agrada a ti, dale buen juicio, dale buen razonamiento. Yo le pido las cosas positivas, no me enfoco en lo negativo, porque lo negativo únicamente va a traer que eso se cumpla, ¿verdad? Yo no quiero eso, porque dice ahí bien clarito que el deseo, dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Mire, cuando yo estoy enfocándome en las cosas negativas, no, pero es que, mira, le va a pasar así y así, ¿qué cree que va a pasar? Exactamente eso. ¿Por qué? Porque ya lo está proyectando, ya lo está diciendo. Entonces, y como usted eso es lo que está diciendo, en vez de decir, Señor, perdónalo por eso y no, ni siquiera le mires, dale lo que le hace falta. Dale buen juicio, dale buen razonamiento. Dale sabiduría, dale gracia.
Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con aquella persona? Dios le va a ir dando lo que usted está pidiendo. Su deseo se está cumpliendo en la persona. Pero a veces nosotros, miren, nos enfocamos en lo de, ay, pero con eso le va a ir a la cárcel, le va a ir a hacer esto y le va a estar, y ahí estamos desatando toda maldición. No, tenemos que ver la palabra como está y declarar la palabra como dice el Señor. En Salmos 112, versículo 1 nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mire, eso es algo que a Dios se goza tanto en alguien que contento, feliz, está haciendo las cosas que Dios quiere. Es como el hijo que hace todo lo que el padre desea, el padre quiere, el papá está contento con él y todo lo que le pida no lo acaba de pedir cuando ya lo tiene. ¿Cómo está el padre con el hijo que no le hace caso? Pues más triste, ¿verdad? Y cuando le pide algo no está tan deseoso de dárselo. El versículo 2 nos dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Pero necesitamos tener ese temor santo y reverente a Jehová. En el versículo 3 nos dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mire, la justicia de Dios va a permanecer en nuestra casa para siempre. Y cuando está la justicia de Dios ahí, pues está Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo operando, Dios mismo hablando, Dios mismo haciendo las cosas, Dios mismo guiando, Dios mismo poniendo paz aún a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos días llenos de paz, llenos de gozo, llenos de alegría. Porque Él quiere mostrarse a través nuestro a los demás. ¿Cómo se va a mostrar Él a través nuestro a los demás cuando estamos llenos de aflicciones, llenos de deudas, llenos de tormentos, llenos de enfermedades? ¿Cómo? ¿Cómo se va a reflejar Él? Un Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra, que todo le obedece. ¿Cómo va a poder mostrarse Él a través de nosotros? Pero cuando decimos yo estuve ahí, pero mira, Dios me sacó y ahora estoy acá. Los que nos miran van a querer ¿qué? Que Dios haga lo mismo con ellos. Pero si yo voy a dar testimonio a una persona y la persona me mira igual que ella o peor que ella, va a decir yo no quiero estar como ella. Si a mí me va a pasar eso, yo aquí me quedo. Entonces quizás no estamos dando la imagen que Dios quiere que demos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nosotros todavía no está ese temor santo y reverente a Jehová. Necesitamos tenerlo. ¿Para qué? Para que nosotros detengamos nuestro pie del resbaladero, detengamos nuestro pie de andar cayendo y podamos caminar en el camino correcto, en el camino que Él tiene, donde vamos a cosechar todas las bendiciones. A mí me gusta mucho ese versículo donde habla que había una guerra que se venía en contra de Israel en aquellos tiempos. Y entonces estaban todos los que venían a pelear en contra de Israel y viene el Señor a pelear en contra de ellos y puso la espada de uno contra el otro y ellos mismos se pelearon entre ellos mismos. Y cuando sale el ejército de Israel que venía según a pelear en contra de ellos, ya que vinieron a hacer, a recoger, dice, todo lo que dejaron los demás, todo lo que traía el ejército enemigo, venían a recoger las armas, venían a recoger los caballos, los asnos, lo que traían, las riquezas de ellos vinieron a recogerlo, sus víveres, su comida, todo. Y a mí me gusta mucho eso y yo pienso que eso tiene el Señor para nosotros. Él pelea por nosotros nuestras batallas y nosotros ¿qué vamos a recoger? Los bienes. Pero no estamos caminando en esa dimensión y necesitamos entrar en esa dimensión, para que Él nos bendiga a la dimensión que Él nos quiere bendecir. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado esta noche. Tenemos que seguir meditándola, tenemos que seguir pensando en ella, no solo ustedes, sino también yo, porque fue mucho. Para mí fue mucho, fue como mucho, y tengo que leerla unas cuantas veces más, meditarla para que entre y cobre vida dentro de mí, y cuando vaya a hacer algo que al Señor le agrada, mi pie se haga para atrás. O mi lengua, ¿verdad? Porque a veces con la lengua camina más rápido que el pie. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su amor y misericordia. Padre, en esta noche, precioso Dios santo y poderoso, venimos delante de tu presencia. Diga conmigo, Padre, yo te doy gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de mi corazón.
Saca todo lo que no te agrada. Quita de mi corazón toda falsa creencia. Esas creencias falsas que me han llevado a vivir una vida que no ha sido agradable a ti. Y ayúdame a creer verdaderamente tu palabra, para que tu palabra viva en mí. Tu palabra es el Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor Jesús, que tú habites en todo mi ser. Ayúdame, Señor, para mostrarte a ti con claridad ante los demás. Ayúdame a ser un reflejo tuyo. Ayúdame a ser un micrófono tuyo. Que tú suenes a través de mí. Y que yo pueda comunicarte a los demás. Ayúdame a ser, Señor, esa persona con ese temor santo y reverente a ti. Yo quiero honrarte. Yo quiero glorificarte. Yo quiero exaltarte. Quiero vivir una vida en constante comunión contigo. Ayúdame. Yo te necesito, Espíritu Santo. Tú viniste a enseñarme los tesoros escondidos en el Señor Jesús, que es tu palabra. Ayúdame a entender con claridad y que tu palabra haga rema en mí, que críe vida en mí, para que yo pueda cumplir con tus deseos, con tus planes, con tus propósitos. Yo me rindo a ti. Rindo a ti mis planes. Rindo a ti mis deseos. Y te ruego, Señor, como te rogó el Señor Jesucristo, allá en el Getsemaní. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Ayúdame, para que yo pueda tener ese temor santo y reverente a ti. Y te pueda respetar en todo el tiempo, en todo momento, donde quiera que me encuentre, delante de quien sea. Que mi temor por ti sea más grande que cualquier temor al hombre. Yo no quiero temerle al hombre, porque quiero servirte a ti. Ayúdame a entenderlo con claridad. Y dame la paz que yo necesito. Yo te pido, Señor, que saques de mí todo lo que me atormenta, todo lo que me aflige. Ven, Señor, y quítalo de mí. Y dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de saber que tú estás en control de toda situación. Y no hay nadie que pueda hacer las cosas como tú puedes hacerlas. Yo te ruego, Señor, que tú obres en mi vida y me llenes de tu amor. Necesito tu amor, como necesito ese temor santo y reverente a ti, para caminar en tus caminos, para ser la persona que tú me has llamado a ser. Yo no la conozco, Señor, pero tú la conoces y yo quiero ser esa persona. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu amor tan maravilloso. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Padre. Gracias, divino Rey, santo y poderoso. Gracias porque tú eres grande y tú conoces hasta lo más profundo